Buenas tardes, Nico. Hola, Nicolás, Laura, ¿cómo te va? ¿cómo estás? ¿Qué decís? Qué placer. Muchísimas gracias, Laura. Un placer estar acá y un placer especialmente Gracias. también hablar de este tema, ¿no? De la cesión de derechos posesorios. Vos sabés que cuando comencé a investigar el tema fue a raíz de cuando estaba dando clases en derechos reales y me encontré con que en los Sí, libros de derecho civil en general le dedicaban muy pocas páginas al tema. Salvat media carilla, entre media carilla y una carilla, algunos libros prácticamente nada, cuando trataban el tema de claro, unión de posesiones, ¿no? Ese es el marco teórico, digamos, de derecho de fondo. Y me claro. pareció interesante, ya que desde la óptica notaria era un tema tan frecuente y tan común y que tantas problemáticas traía Sí, interpretativas y desde el punto de vista de la posesión, que me pareció interesante indagar un poco más en el tema, buscar jurisprudencia y así, bueno, armé el libro en ese momento, fue más o menos en el año 2007, 2008. qué bueno. Luego advino el Código Civil y Comercial, no sin tantas novedades en este aspecto, con lo cual, bueno, después se vino hice la actualización, bueno, y fue algo interesante porque, bueno, generalmente uno a veces se encuentra con falta de bibliografía al respecto. Es un tema que es como que una figura que se fue conformando, ya te diría mucho la sesión en sí, al abrigo del calor notarial también, en gran parte, en gran medida. Claro, claro. Y todo esto nos trae el concepto inicial relativo a la cesión de derechos posesorios es, hay que elucidar de qué se trata la naturaleza jurídica de la posesión. Que esto sí, han vertido Bien, libros y libros y libros, y en términos generales hay consenso doctrinario en que, especialmente dentro de lo que es la República Argentina, que la posesión es un hecho, ¿sí? Es un hecho con consecuencias sí, jurídicas. Eh, y de esta manera, las consecuencias jurídicas, en general, la doctrina habla que son las defensas posesorias y la posibilidad de usucapir. En realidad, la posibilidad de usucapir, esto es un concepto que la doctrina repite, pero en rigor de verdad podríamos decir casi que es como un derecho eventual, que se da o no se da según se hayan dado los requisitos, los supuestos de hecho de la norma. Pero hablar como de un derecho a usucapir es correcto, pero simplemente cuando se dan los requisitos fácticos se obtiene. Es como cuando uno llega a la mayoría de edad. Es como decir, uno claro. tiene 17 años y tiene derecho a llegar a la mayoría de edad. Sí, por supuesto. Bueno, uno es poseedor y tiene derecho a usucapir, por supuesto también. O sea que el efecto jurídico más importante de la posesión rigor de verdad es mantenerse en la posesión. Esto lo decía con mucha claridad Perfecto. López de Zavalía. La naturaleza jurídica fáctica nos trae un montón de consecuencias jurídicas y un montón de consecuencias dentro de lo que es la calificación del contrato. Significa que lo importante es el comportamiento de hecho de la persona con la cosa, y cuando se configura la posesión es cuando se da, por un lado, el corpus, es decir, la, el poder de hecho sobre la cosa, de esta relación de poder, y el animus, que significa intención, como decía Vélez, de someterla a un derecho de propiedad. La intención subjetiva de no reconocer un señorío superior al de uno mismo, al que está en la relación que traba con la cosa. Y esto es importante porque si uno reconoce un señorío superior, estamos en general en otro supuesto, lo que sería, por ejemplo, la tenencia, donde está el corpus Claro, y, por otro lado, carencia de ánimos, porque reconocemos que, por ejemplo, el poseedor o que el dueño es el verdadero titular de la cosa y poseedor y no solo lo representa. Bueno, aquí perfecto. tenemos que, dentro de lo que es, esto está encaballado, es un contrato, estamos un tema encaballado entre derechos reales y derechos de los contratos. Tenemos que elucidar algunas terminologías diferentes aquí para Bueno, predicarlas del contrato. Una es el derecho a la posesión y otra expresión es el derecho de posesión. En ujú, general, jurídicamente y específicamente en el ámbito de los contratos y los derechos reales, el prefijo a antes de la palabra denota por lo general un derecho personal y el prefijo de por lo general un derecho real, ¿sí? Entonces, el derecho a la posesión significa la posesión subjetiva, jurídica que tiene una persona a pretender de otra persona que me entregue la cosa, ¿sí? A obtener la posesión. Esto generalmente se llama jus ad rem, genéricamente, o si no también en latín, jus ad possessionem. Jus ad possessionem específicamente es este derecho a la posesión, porque lo que obtenemos es la posesión como hecho, con independencia de que vayamos a adquirir el dominio o no eventualmente. Y esto es, la consecuencia que vamos a ver es cómo calificamos la causa del negocio jurídico, de la, posesión, de la cesión de derechos posesorios. El jus ad rem, ya específicamente hablando, se habla del derecho que tiene una persona de adquisición de dominio. Entonces, el jus ad rem, derecho a la cosa,
si bien las palabras son genéricas, en realidad jurídicamente se le suele denominar al derecho que tiene una persona a la adquisición de dominio. En cambio, el use ad possession es el derecho a la posesión, simplemente. Y dentro de lo que Sí, es derecho de posesión, ya lo que denota la existencia de un derecho real, es el derecho que tiene el titular de un derecho real y que es titular también de las acciones reales, ¿no? Sería el jus possidendi, a contraposición del jus possessionis, que es el derecho a la posesión, o contraposición de lo que es el titular de un derecho real que tiene los derechos, las acciones reales. Bueno, les comentaba estos temas sí, porque el contrato de cesión de derechos posesorios es el contrato por el cual una persona se obliga a transmitirle a otra la posesión, pero no el dominio. sí, Entonces, lo que adquiere verdaderamente el cesionario, llamado de esta manera, es el jus ad possessionem. ¿Y esto qué significa en particular? Bueno, que es el único contrato cuya causa final, o causa categórica, digamos, es la de hacer simplemente adquirir la posesión a otra persona. No otra cosa que generalmente viene de la claro, mano, ¿no? Como por ejemplo, un boleto de compraventa, uno adquiere la posesión y a su vez aspira a adquirir el dominio también. Bueno, claro, el boleto de compraventa contiene íncitamente también una cesión de derechos posesorios o incluso una cesión de boleto también. Es decir, que suponete el caso donde hay una persona que compró por boleto hace muchísimos años, el vendedor desapareció, la persona le cede el boleto a un tercero y este tercero, cuando quiere adquirir el dominio, tiene varias vías. ¿No? Podría intentar el juicio de escrituración como cesionario, podría iniciar, si cumple los requisitos de los 20 años de posesión entre él y su antecesor, podría también intentar una usucapión, uniendo las sí, posesiones. Y esto es la clave acá, la unión de posesiones o accesión, que está en el artículo 1901 del Código Civil y Comercial, que permite al poseedor actual sumar el tiempo, aunar su posesión con la anterior, sumando el tiempo de la suya. Suponete, desde la cesión pasaron 8 años, y el primitivo boleto de sí, compraventa se había celebrado hace 13 años anteriores, con lo cual sumamos 21 años. Bueno, el sí, poseedor actual suma sus 8 años por sí mismo a los 13 años del antecesor porque tiene un vínculo jurídico, que es esa cesión de boleto de compraventa, que le permite unirlo. Es decir, un contrato por el cual él adquirió en forma derivativa la posesión, bilateralmente, se le entregó con la voluntad del poseedor anterior. Pero este aquí perfecto. que la doctrina siempre fue muy clara en este sentido, que como la posesión es un hecho, donde termina una posesión, luego empieza otra, pero no es que hay una Mm, continuidad de la posesión, y por eso, siendo fáctica claro, la posesión, siendo un hecho, una materialidad de la cosa en la vida claro, real, no se puede ceder, ¿sí? Lo que se puede ceder es un derecho o transmitir. Acá lo que se obra con este contrato es la configuración de un contrato, de un vínculo jurídico que permite unir la posesión del nuevo con el anterior, y así sumar, en todo caso, los 20 años, cuando se trata de una usucapión larga, o a veces los 10 años cuando se trata de una usucapión corta. ¿Cómo sería el caso de una usucapión corta? Porque acá ya parece como que cambiamos de mentalidad, ¿no? De libreto. No, sí, puede sí, pasar, por ejemplo, un problema de falta de legitimación, por ejemplo, una transmisión, una adquisición a non domino, supónganse donde hay falta de autoría y se configura una ujú, compraventa con falta de autoría. Bueno, el adquirente, esta persona va a poder iniciar una usucapión breve cuando pasen los 10 años, porque tiene justo título, transcurso de 10 años y buena fe. Suponete que a los 5 años lo vende, el defecto no se detecta en un estudio de títulos, el adquirente transcurren 6 años más, con lo cual tiene holgadamente más de 10 años de posesión entre los 6 de él más los 5 del antecedente. Bueno, esta persona va a poder intentar una acción de usucapión breve, o si lo llegara a demandar el verus dominum, la verdad, la persona que quedó desplazada en su titularidad porque le sí, sustituyeron la identidad, esta persona sí, tiene 10 años para accionar, siempre y cuando sea de buena fe, no haya buena fe y 10 años y justo título, porque ahí, luego de los transcursos de los 10 años, se le cierra la posibilidad porque esta persona terminó consolidando su adquisición. Es decir, lo que era un título putativo, sí, perdón, un título putativo, un justo título, otro terminó título. adquiriendo el dominio la persona que era poseedora. O sea que también ahí la venta ulterior también oficia de vínculo jurídico para unir las posesiones. Entonces, fíjense la multiplicidad de contratos que tenemos que nos sirven como vínculo para unir posesiones, ¿no? Una compraventa, una cesión de boleto, un boleto de compraventa, por ejemplo, un boleto de compraventa sobre cosa ajena, una donación, bueno, cualquier tipo de contrato que uno de los efectos sea la
tradición, la entrega voluntaria y recepción voluntaria y material de la cosa. O varias sesiones de derechos posesorios. Ahora, la cesión de derechos posesorios es el único Ajá, contrato que tiene, la única finalidad es servir de vínculo jurídico. Esa es la causa categórica del contrato. No sirve para otra cosa. Por ejemplo, yo tengo un boleto de compraventa sí, y le cedo los derechos posesorios a otra persona. Bueno, el cesionario de derechos posesorios, así, redactado tal cual, en rigor de verdad no va a poder intentar una acción de escrituración contra el dueño, porque no estaba contenida en claro, la cesión que se le hizo. Si le hubiéramos cedido claro. el boleto y además también justo explícita o implícitamente los derechos posesorios, él hubiera estado mejor posicionado. Así que cuando hay un boleto de compraventa siempre conviene Perfecto. documentar las dos cosas, cesión de boleto y también, si uno quiere documentarlo expresamente dentro del mismo acuerdo, una cesión de derechos posesorios. Pero a lo que quiero llegar es que, fíjense que, ¿cómo identificamos este contrato respecto de todos los demás? Bueno, es el contrato que tiene por única finalidad entrega de posesión a título gratuito u oneroso. Eh, Ahora, vamos a la terminología. ¿Por qué se llama cesión de derechos posesorios? Bueno, porque parecería que algo se cede. ¿Pero qué se cede? Nosotros vimos que los derechos de posesorios, en realidad, que son los derechos, las consecuencias jurídicas del hecho de la posesión, en rigor de verdad no se pueden ceder, porque son un derecho muy particular. Habitualmente, por ejemplo, uno tiene posesión, a mí me despojan, suponete, puedo intentar una acción de despojo, una acción de recuperar la posesión. Perfecto. Pero yo, ¿puedo ceder esa acción a un tercero estando despojado? No, la doctrina de derechos reales entiende con mucha razón, concuerdo, en que los derechos que surgen de la posesión, que es mantenerse en la posesión, solamente pueden ser ejercidos en tanto y en cuanto la persona haya estado en contacto con la cosa. Es decir, si yo le vendí a otra persona el inmueble, o por boleto, por lo que fuere, o por cesión de derechos posesores, la persona entra en un pequeño instante en contacto con la cosa y después es desposeída, ahí esa persona puede intentar la acción de recuperar la posesión. Pero si no, no. Porque tiene esta particularidad, es un derecho que no se independiza de la causa fuente que le da origen. Tiene que estar permanentemente ahí para que, frente al hecho de la desposesión, ahí lo pueda recuperar la persona que lo tenía. Esta particularidad hace que los derechos de la posesión, los derechos digamos que surgen del hecho de la posesión, no puedan ser cedidos en forma independiente. Entonces, ¿por qué lo llamamos cesión de derechos posesorios? ¿Cuál es el contenido de la cesión? Y yo te lo digo categóricamente, ninguna. En rigor de verdad no se ceden los derechos, no se cede el ius possessionis, ¿sí? No se puede ceder, no se puede ceder los derechos digamos, de las acciones posesorias. ¿Eh? Entonces, es equívoco el nombre, ¿sí? Es un nombre que en rigor de verdad no tiene el contenido que jurídicamente debería tener, así como tampoco las partes deberían llamarse cedente y cesionario. Pero, ¿cuál sería el nombre técnico que tendríamos que dar? Y en rigor de verdad es, mirá que prosaico, ¿no? Contrato que obliga a entregar la posesión. Así de Claro. sencillo. O sea, porque es lo que es, ¿sí? No estoy cediendo nada. Lo único que Y hago es queda bien obligar. claro. Claro, lo Con único ese que hago es nombre queda obligar. bien claro. Exactamente. Pero, digamos, lamentablemente, o por la razón que sea, ha obtenido carta de ciudadanía Claro, la sí, sí. denominación cesión de derechos posesorios, con lo cual, hoy si lo denominamos de otra manera, nos alejamos de la lista de actos jurídicos de los regímenes informativos. O sea, hoy en día hay que denominarlo así porque Claro. es el nombre que tuvo una tipicidad social, digamos, bajo ese nombre. Claro. Eh, Y además el nombre que vos das como que no induce a error a la gente, porque hay gente que a veces viene con un contrato pensando que adquirió, que tiene un boleto de compraventa y lo que tiene es una cesión de derechos posesorios. Exactamente. Sobre este tema que me está dando Ha pie, pasado eso. Sí, me sí. resultaría muy interesante detenerme y explicar bien el rol del Bueno, escribano ante una sesión de derechos posesorios, qué asesoramiento previo tiene que como, tener, si hay que pedir o no informes, qué pasa con el bueno, asentimiento conyugal, todo eso me gustaría verlo porque es un tema interesante. Y especialmente aclarar sobre los alcances de la sesión. Porque, como vos decís, la gente a veces piensa que se genera un sí, título y a veces, bueno, esta es mi escritura, y la palabra escritura es polisémica, ¿no? Es decir, se usa para muchas denotaciones, y en realidad, sí, es una escritura cuando lo hacemos por escritura pública, ahora veremos el tema de la forma también, pero sí, es una escritura, pero no es una escritura de título de adquisición de dominio. Entonces, claro. ¿tenés tu escritura? Sí, pero ¿cuál es el contenido de la escritura? ¿Me ceden los derechos posesorios? Bueno, o sea, es una escritura porque se eligió
tener matricidad y todos los valores íncitos a la intervención notarial, pero en rigor de verdad, en la mayoría de los casos se puede también instrumentar bajo forma privada, como después les voy a contar. Sí, Este, entonces, bueno, por supuesto tiene una causa el contrato, no hay contrato sin causa, no hay acto jurídico sin causa. La causa sería, la persona quiere adquirir la posesión y digamos, del otro lado, bueno, o es un ánimo de liberalidad o percibe un precio, ahí, digamos, nos remitimos a la teoría de la causa general de los contratos y los actos jurídicos. Pero por eso la nulidad vicia este vínculo jurídico. Si hay un elemento de nulidad, por ejemplo, violencia, ¿sí? Error, lo que fuere, el vínculo jurídico cae y no va a poder utilizarse para unir las posesiones. Ahora, vos sabés que la posesión, como es un hecho, y la tradición es un acto abstracto, ¿sí? Se transmite, se entrega el inmueble a favor de, por ejemplo, de otra persona, y si cae la causa fuente, la tradición en sí queda desvinculada del acto causal, y la posesión no es nula, porque no se puede calificar de nulo a un hecho jurídico, ¿sí? A un hecho, claro. un hecho material. La posesión sigue existiendo, bueno, eventualmente después habrá acciones para recuperarla, suponete en virtud de la nulidad del contrato, ¿no? Como, por ejemplo, que se abra el lugar, si es una compraventa, por ejemplo, una acción reivindicatoria, ¿sí? Digamos, desestimado el vínculo jurídico que unía las partes. Pero entonces, bueno, aclarado esto, no obstante, es conveniente seguir diciéndole así porque hoy en día no, digamos, se conoce bajo esa denominación. Pero en Claro. cuanto a lo que es el alcance del contrato, es conveniente aclararlo en el cuerpo del contrato. Yo, de hecho, esto, digamos, es una decisión muy personal de cada notario, pero yo suelo poner dentro de las cláusulas que las partes conocen el alcance de esta cesión, donde en realidad no se está configurando un título de propiedad, sino que requerirá el ulterior pronunciamiento judicial a los efectos de obtener el título de adquisición, por ejemplo, en una Sí, usucapión. Esto es importante ponerlo muy importante. porque uno lo puede asesorar, ¿sí? También puede documentar el asesoramiento, pero de esta manera también estamos inculcando una función docente al documento, ¿sí? Una función donde está explicitando y la gente a lo mejor al momento de leer eso también se le dispara el interrogante y quiere saber más sobre el tema. Para el caso donde muchas veces nos Claro. encontramos con que a lo mejor la gente no tuvo el asesoramiento previo y capaz nos toca intervenir solo como certificantes de firmas, ¿sí? De ahí viene que Claro. es bueno que el contrato explicite estas cuestiones. Sí. En lo que es la forma, ya que estamos en estos temas, la forma puede revestir forma de instrumento privado. ¿Y por qué sostengo esto? La Ujú. generalidad de los casos, ¿no? Porque vieron que la exigencia de escritura pública está dada para la transmisión de derechos reales inmobiliarios, ¿sí? El artículo 1017, inciso A del Código Civil y Comercial de la Nación. Y aquí no se está transmitiendo un derecho real, se está transmitiendo, en realidad no se transmite nada, se está generando un contrato donde se obliga a entregar la posesión, que se puede haber entregado antes, concomitantemente o con posterioridad, eso no hay ningún problema. Después, si quieren, hablamos un poco más de la tradición. Pero les contaba que esto es el contenido del contrato, y entonces, como al no haber una transmisión de derechos reales, no deviene aplicable en el artículo 1017, inciso A. Claro. No es indispensable hacerlo por escritura pública, sin perjuicio de que es recomendable por el hecho de que dotamos de matricidad al instrumento. ¿Sí? He visto Claro. multiplicidad de casos en la práctica donde el cesionario perdió el contrato y entonces no Perdió. puede demostrar el vínculo jurídico que tenía y pierde un montón de años de posesión del antecedente. En Sí. cambio, si tenemos documentado por escritura pública, amén de la fecha cierta y de la autenticidad de las partes, también tenemos la matricidad, que es La matricidad. fundamental para un segundo testimonio. Sí. Eh, entonces, pero bueno, hay que establecer una cuestión aquí. La forma de escritura pública sí resulta necesaria cuando y una cosita más les iba a decir. Tampoco podemos predicar que se trata de un derecho litigioso, la posesión, porque de hecho, derecho litigioso es el que se está ventilando en un juicio. ¿Sí? El que Claro. se discute desde qué momento exactamente, pero suponete desde la traba de la litis hasta la sentencia firme, bueno, ahí hay derecho litigioso. Mientras tanto, en la mayoría de los casos la posesión es un hecho pacífico, y de hecho, si no es pacífico, tampoco sirve para usucapir. Entonces, más vale que es un derecho no litigioso. Claro. Se va a transformar en litigioso cuando, por eso no hace falta tampoco escritura pública en ese sentido, pues, es un equívoco muy frecuente decir, Claro. no, la posesión es siempre litigiosa. No, la mayoría de las Claro. veces te No. diría que no. Claro. Entonces, ¿pero cuándo requerimos escritura pública? Bueno, cuando se trata de un derecho litigioso. ¿Y cuándo lo es? Cuando el poseedor inició las acciones correspondientes para usucapir, por ejemplo.
¿sí? Ah, Entonces, en bien, ese caso, si lo quiere claro, ceder en el medio del juicio, con el juicio ya iniciado, ahí va a requerir escritura pública. Y esto es importante, el claro, asesoramiento, porque un contrato bajo forma privada en realidad solo queda concluido como contrato donde se obligaron a hacer la escritura, ¿sí? A elevarlo al, claro, al instrumento correspondiente. Eh, entonces, bueno, esto es muy importante también vertirlo en el instrumento, sí, si lo vamos a documentar como instrumento privado, hacerle manifestar al cedente que no inició acciones de usucapión, porque de esa manera nos está convalidando la forma que elegimos, ¿sí? bien, Entonces es una buena manera porque a veces es la única forma de enterarnos también. Si, no, si todavía no se llegó a la etapa donde se trabó la litis, digamos, en el registro de propiedad, o a lo mejor es un juicio previo a la sesión del Código Civil y Comercial, bueno, entonces de ahí viene que a lo mejor sea muy importante la manifestación del vendedor al respecto. Eh, ya que estoy, les cuento, otra de las manifestaciones importantes, típicas de este contrato, en el que es muy recomendable insertar, es que el vendedor también, el vendedor, va, el cedente, en esta terminología que se usa, el sí, tradente, se obligue también a facilitar todos los medios de prueba que requiere el sesionario, es decir, incluso a salir como testigo. Y además, esto por supuesto es una carga procesal que la regulan los códigos de procedimiento y es una carga pública, lo va a tener que hacer sí o sí, pero si lo ponemos en el contrato, puede venir de la mano de una cláusula penal, que si no lo ah, cumple, se le puede endilgar, digamos, cierta determinada penalidad diaria o como sea. Entonces, de esa manera, porque muchas veces el que está en mejores condiciones de probar la larga posesión es el cedente. Bueno, bien, ¿qué, qué, eh, ¿qué particularidades tiene que tener en cuenta el adquirente, ¿no? En estas, cuando, por ejemplo, le ofrecen ceder derechos posesorios. Bueno, esto es un tema muy complejo. Es un tema que tiene que, ¿vieron la frase latina caveat emptor, precávete comprador? Bueno, acá aplica con el máximo de rigurosidad. Significa que el sesionario tiene que estar muy atento y hacer una especie de investigación de hecho, porque acá no es como un título normal de un derecho real donde figura toda la cadena transmisiva y se puede hacer un estudio de títulos. Muchas veces acá lo único que trae el cedente es un boleto un poco desdibujado, un poco arrugado, ¿sí? Donde a veces es carente de certificación de firmas, carente de demasiados datos sobre el inmueble, carente de inscripción de dominio, ¿sí? Un montón de cosas que termina diciendo, bueno, yo acá estuve en el inmueble hace 30 años. Y eso es una manifestación del cedente, una mera declaración, y hay jurisprudencia, pero repetitiva al respecto, donde dice la mera declaración del cedente que tuvo hace 20 años en el inmueble, no tiene ninguna virtualidad, es una mera manifestación que puede pecar de insincera como cualquiera otra que se vierta en un documento. Entonces, no se tiene que confiar demasiado en lo que dice el cedente, y de hecho ha habido muchas estafas en este sentido, aún bajo la forma de cesión de derechos posesorios. Eh, y les decía que entonces es conveniente una investigación de hecho por parte del cesionario, ir a ver el inmueble. Cuando el inmueble está habitado es más sencillo, porque los vecinos lo conocen al cedente, pueden atestiguar básicamente que la persona está ahí hace muchísimos años, o que era, por ejemplo, de la madre que falleció, o que lo recibió de tal otra persona. Entonces ahí se arma como una investigación que es logística, que es una investigación de hecho, ¿no? Acá en esto no claro, interviene el escribano, salvo en darle un cierto asesoramiento al sesionario. Pero cuando es claro, un lote baldío, ahí nos encontramos con mayores problemas, porque es más difícil acreditar la posesión, ¿sí? Acá en el contrato también es recomendable consignar que el cedente le entrega todos los elementos de prueba que tiene el cesionario para demostrar la relación de poder que ostentaba. Por ejemplo, recibos de materiales, ¿sí? Contratos de obra, eh, convenios de medianería con los vecinos, todo eso va a conformar la opinión de que la persona estuvo ahí hace mucho tiempo. Después en el juicio de usucapión, por supuesto, hay muchas más pruebas, hay un abanico de pruebas que el juez puede echar mano, como por ejemplo las pruebas edafológicas, que son las que miden la edad de los árboles. Si la persona puede demostrar que plantó tal árbol, es muy sencillo por los peritos determinar qué edad tiene el árbol, porque con los cortes se ven los círculos concéntricos de las ramas y se determina cuál es la edad genuina del árbol. Es como una fecha cierta biológica, ¿no? Que tienen los árboles. Y bueno, y así mismo, bueno, de cualquier otra manera que se pueda probar, ¿no? Eh,
Entonces, bueno, también por actas de constatación notarial, ¿sí? Eh, y, y bueno, y aquí viene el tema de la tradición. ¿Qué se pacta? Puede haber sido anterior, en el mismo momento o con posterioridad a la celebración del contrato. Y en este sentido, si se entrega con posterioridad, es conveniente hacer una nota complementaria donde se consigna que el cedente le hizo la tradición al accipiens, ¿no? Al adquirente. Claro, Eh, y ahí Nico, cuando se entrega con posterioridad en el contrato, ¿qué dice? Que le va a entregar, que se compromete a entregarle la posesión. Y exactamente, después la nota de que la posesión se tomó de manera efectiva por la tradición que le hizo el exacto. cedente, entre Exacto, comillas. exacto, Mm, exactamente. Porque bien, fíjate que es lo mismo que la obligación como del precio, de pagar el precio. Puede ser anterior, claro, concomitante o posterior, o en lo mismo con esta otra obligación que es muy importante, porque una cosa es el objeto del contrato, que esté definido el precio y la cosa, pero otra cosa es cuándo se cumple. Por ejemplo, la diferencia entre precio y medio de pago, ¿sí? O precio y forma de pago. Bueno, acá también. O cosa claro, y cuándo se la entrega, que también se puede pactar bien. distinto, ¿no? Eh, y, ¿Y qué operatoria tenemos o qué investigación jurídica se hace, en este caso el escribano, cuando nos vienen a ver? Y aquí tenemos con que, bueno, si nos viene facilitado de antemano la inscripción de dominio, es muy fácil. Pedimos por la inscripción que relata el boleto de compraventa, ¿sí? Si nos viene facilitado también un plano de usucapión, que ese es el caso ideal, digamos, ahí ya el plano, el agrimensor hizo ya la investigación anterior de la titularidad y consignó en el plano la última inscripción de dominio vigente. Pero puede pasar Bien. que no tengamos ningún dato. Entonces, en ese caso, lo más recomendable es pedirle al cedente que nos consiga idealmente dos impuestos de distintos órdenes. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, un impuesto de ARBA, que es provincial, y un impuesto municipal de tasa de ABL, por ejemplo, donde consten en los dos casos la nomenclatura catastral. ¿Para qué? Para verificar que las dos nomenclaturas coincidan y que estemos hablando de recibos del mismo inmueble. O sea, nos podemos confundir con un recibo, pero ya con dos recibos es mucho más difícil, minimizamos Claro. el margen de error, y ahí con esa nomenclatura, a través de un agrimensor, podemos obtener el número de partida inmobiliaria y además, lo fundamental, los antecedentes catastrales. Con los antecedentes catastrales, entre ellos, generalmente nos va a figurar la inscripción de dominio, y de esa manera podemos rastrear la titularidad actual en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Y porque hay que pedir un informe de dominio. O en principio en la investigación va a ser una copia de asiento porque no sabemos quién es el titular. Claro. ¿Y por qué? Porque el inmueble puede estar sujeto a expropiación, puede estar embargado. Y especial atención hay que tomar en el rubro titularidad, porque pudo haber habido alguna transmisión reciente del inmueble. Por ejemplo, un poseedor que nos Claro. venga diciendo que estuvo hace 15 años. Y resulta que el año pasado alguien escrituró el inmueble. Bueno, Sí, eso nos sí, tiene que levantar sospechas, especialmente, no solo en tanto de lo que es la posesión, porque a lo mejor escrituró alguien sin posesión, como habíamos visto en alguna otra charla, ¿no? Acá en el Consejo Federal. sí. Pero a lo mejor la otra cuestión es que a lo mejor está pronto a hacerse una acción reivindicatoria sobre el inmueble por aplicación del plenario Arcadini, ¿no? Por cesionario implícito o explícito de la Claro. acción. Entonces eso tiene que alertar al adquirente de que puede, siempre, esto es una regla constante en la sesión de derechos posesorios, el adquirente tiene una espada de Damocles encima. ¿Cuál es? Y la Claro. potencial acción reivindicatoria del dueño, del verdadero dueño, en tanto y en cuanto no hayan pasado los 20 años. Entonces, un elemento muy Claro. importante que valoriza la posesión y fortalece la posición del cesionario es que ya el cedente tenga unos 20 años de posesión o esté próximos a cumplirlo, porque sabemos que Eso ahí, sería lo ideal. claro, Esa es claro, la situación ideal. exactamente. Y de hecho, donde los casos, la prueba es dudosa, la prueba a priori, ¿no? Que nos dicen, ¿cómo probás los 20 años? No, es un lote baldío, no voy nunca. Bueno, cuando la prueba es dudosa, yo lo suelo derivar a que el cesionario ya elija a su abogado, que próximamente después le hará su capión, y que vaya a merituar con él el orden de las pruebas y si las pruebas son suficientes para luego encargar un proceso de usucapión. Porque si nos quedamos con el solo Claro. asesoramiento notarial, a lo mejor nosotros no estamos capacitados en la práctica como para decirle, mira, los juzgados de tal lugar te están pidiendo tal cosa y tal otra y tal otra. Porque, por ejemplo, hay un equívoco muy frecuente que dice, no, yo lo pruebo, pago los impuestos, tengo todos los impuestos pagos, eso prueba mi posesión. No, el pago Sí, de impuestos no es un acto posesorio. En todo caso, claro. exterioriza el animus, pero no la posesión. Yo puedo pagar impuestos sin tener la titularidad, sin tener la posesión del inmueble, ¿viste?
Así Claro, que claro, eso es sí, una sí, prueba complementaria, pero no concluyente, ¿no? Lo mismo que los testigos. claro. Entonces, les decía, bueno, tenemos la inscripción de dominio, pedimos un informe de dominio para ver qué está pasando, ¿sí? Como la radiografía del inmueble, a ver qué hay atrás de Bien, de la fachada, ¿no? Eh, bien. y es conveniente también pedir un informe de inhibiciones, ¿sí? Del Del cedente. sedente, Claro, porque, a ver, si vamos a hablar con rigorismo registral, claro. en Y sí, realidad no es necesario estrictamente una inhibición. ¿Por qué? Porque la inhibición es una medida cautelar que impide el egreso de bienes registrables del registro de que se trate. Solamente eso. No configura una incapacidad, ¿sí? Ni configura una interdicción. Pero, y el contrato acá no tiene que ver con la salida de un inmueble del patrimonio de la titularidad. Entonces, de ahí viene que en rigor de verdad no sea técnicamente necesario, pero en mi opinión refuerza la buena fe contractual, porque para el caso de que la persona esté sí, inhibida, en realidad el contrato lo puede celebrar igual, pero el problema es que a lo mejor próximamente un acreedor pueda llegar a anular por fraude el contrato que estamos celebrando, porque se claro. puede también anular por esa causa. Entonces, esto refuerza la buena fe contractual y la vitalidad del contrato que estamos configurando. ¿Eh? Bien. Eh, es muy importante también que ceda el elenco de todos los poseedores, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Es muy frecuente el caso donde estamos hablando ahora de la legitimación de hecho, por así decirlo, vamos a hablar metafóricamente, ¿no? No hay una legitimación porque no es titular el cedente, pero suponete que, ¿cómo le vienen los hechos? Bueno, no, empezó a poseer mi padre, después falleció y me quedé yo. Sí, pero ¿cuántos hijos tiene tu padre? ¿Sí? ¿Cuántos son los herederos? ¿Vos solo o tenés Claro, hermanos? Porque si tienen hermanos, los hermanos también tienen que ceder. ¿Y por qué es así? Porque si no, no vamos a poder aprovechar el tiempo desde que nació, desde el padre que empezó a poseer. Si él ignora a los claro. hermanos e intervierte el título en la posesión y de su coposesión continuadora del padre, lo intervierte y excluye a los hermanos, bueno, está bien, pero ahí nace un nuevo tiempo de posesión, ¿sí? Porque La de está él, claro, no tiene un vínculo jurídico que los vincule a los hermanos con él. Por eso, por ejemplo, claro. si yo estoy poseyendo un inmueble y vienen y me lo usurpan, el usurpador no puede aprovechar mi tiempo, no puede unir mi posesión a la de él. Para unir las posesiones, como dice en 1901, las posesiones no pueden ser viciosas, ¿sí? De ahí viene la cuestión. Tienen que estar unidas por un vínculo jurídico y no ser viciosas porque si son viciosas no es una tradición, no es un acto, una interversión bilateral de título, ¿no? Una entrega de la cosa interversión, va, una transmisión o una bilateral, ¿no? De la posesión. Sí, Eh, así que, bueno, esas cosas tenerlas en cuenta también para ver cómo se configura. A veces dice, no, pero, bueno, no, pero mi hermano está desaparecido, no lo veo así. Bueno, está bien, pero eso te va a debilitar la cadena de transmisiones, porque vas a tener que demostrar que comenzó con el padre y que luego por la declaratoria de herederos los hijos fueron continuadores de él, fueron continuadores a título universal, ¿sí? Hubo una claro. unión, digamos, en realidad ni siquiera hubo unión, hubo una continuación como heredero de la posesión y luego se la transmitieron a esta persona. Pero la transmisión tiene que ser por todo el elenco de continuadores, no por uno solo. Así que ahí Claro. también es un tema a tener en cuenta. ¿Eh? Sí. Y, y, bueno, entonces les estaba contando esas particularidades prácticas, ¿no? De la sesión, eh, que luego, bueno, este, ya hay que salvar todos esos escollos, ¿sí? Que haga la investigación de hecho el sesionario y que se haga la investigación jurídica, que se pidan los informes. En el caso de cuando se configura por escritura pública, es conveniente, según las jurisdicciones, la solicitud de un informe de evaluación, ¿sí? Un informe de evaluación especial, porque en muchos casos integra la base imponible, ¿sí? De lo que es el impuesto de sellos. Entonces, Ah, de ahí que en muchas jurisdicciones tienen que el impuesto de sello se toma por el precio que se manifestado en la operación, o, por ejemplo, el 20% de la evaluación fiscal, el que sea mayor. Pues acá, en realidad, la evaluación fiscal deja de ser un parámetro, ¿no? Por supuesto que en lo que es el claro. negocio jurídico, deja de ser un parámetro el 100% de la evaluación. En lo que es el negocio económico, la persona que tiene una posesión solamente y no titularidad, por supuesto que tiene disminuido su valor venal del bien. Entonces, de ahí Claro, que, sí, yo no sé, en cuanto es una tasación, en cuánto le baja el valor, seguramente dependerá de la acreditación más certera o no de la claro. posesión, entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Sabes qué? Todos estos temas tuvieron un alcance una trascendencia muy importante recientemente
en un emprendimiento que hubo en provincia de Buenos Aires, de hecho en la jurisdicción de Florencio Varela, donde Ajá. hubo una especie, mirá qué temeridad, ¿no? Y ahora les cuento esta anécdota para después. Esto pasó hace un mes más o menos. Sí, ¿qué pasó? Ahí te veo, se me congeló tu Vos, yo, imagen. Ahí a mí está, ahí la está. tuya, Ahí está, a ahí mí, está. bueno, ahí Ahí está, ahí seguimos. está. Ay, Perfecto, qué suerte. perfecto. No, les Sí. contaba que hubo un barrio, una especie de, si uno lo mira externamente desde lo fáctico, es como uno lo ve de afuera como un emprendimiento, ¿sí? Es como un barrio cerrado. Y en rigor de verdad lo que ocurrió es que se vendió todo Sí. por cesión de derechos posesorios, ¿sí? A los adquirentes, Ah, o por boleto en algunos casos. ¿Y qué ocurrió? No se pidieron certificaciones del registro de la propiedad, no se le pidió título al vendedor, y estos adquirentes, lo que ocurrió es ujú. que hubo una desocupación masiva, un desalojo masivo de todos. Una empresa de otra nacionalidad que había comprado el predio hace un tiempo, en su demanda por reivindicación, Ajá. echó a todo el barrio, o sea, 140 y pico de familias afuera Oh. del predio, sí, que ya habían empezado a construir bueno, y un montón de cosas. Entonces, esto tuvo mucha repercusión en las últimas semanas porque, bueno, la gente se enojó, estaba cortando la ruta, entonces, complejo el tema. Y Y todo esto, la gente pensaba que había comprado, que tenía boletos, o sea, no pensaba que eran derechos posesorios. exactamente, porque eventualmente, si se hubiera firmado un boleto de compraventa, de todas formas era un boleto de compraventa sobre cosa ajena, que ese también tiene íncito una cesión de la posesión, pero si la posesión no llegás a los 20 años entre uno y otro, evidentemente no vas a poder enervar una acción de reivindicación del verus domino, digamos, del titular de dominio, ¿no? Y titular registral. Entonces, esto es, Nico, ¿y qué instrumento tenía esa gente? tenían ¿Sabés? algunos boletos de compraventa o cesión de derechos posesorios, pero la gente no Ah, tuvo el asesoramiento correcto, y el problema es claro. que, ¿qué ocurre nosotros? Vamos a este tema, ¿no? ¿Qué ocurre nosotros como escribanos cuando nos vienen, tenemos que certificar firmas de una cesión de derechos posesorios? Mm, Eh, yo creo que, en rigor de verdad, acá, nosotros cuando certificamos la firma no tenemos responsabilidad sobre el contenido del documento, ni sobre la sinceridad o insinceridad de las cuestiones, ni sobre la legitimación del transmitente, y menos en una cesión de derechos posesorios que no se puede bastantear con títulos la claro, legitimación. Entonces, aquí la cuestión es que, en primer lugar, salvar la responsabilidad notarial, porque acá no tiene lugar, ¿no? Como certificante, para nada. Pero la cuestión es que, bueno, algunos escribanos suelen consignar es en recomendable el consignar en folio. el texto de la certificación de firma Ujú, eh, que el autorizante no elaboró el documento, ¿sí? ujú, Este, simplemente para dejar constancia, pero bueno, es algo que igualmente tampoco se presume que el escribano redactó el documento porque él certifique las firmas, en absoluto. Así que bueno, es algo claro, que se puede adicionar o no según las circunstancias. Y le quería decir eso, bueno, que en cuanto a lo que se requiere es un buen asesoramiento. Eso es lo sí, fundamental, que esto es lo que le faltó a la gente que adquirió, en rigor de verdad. Así que sí, bueno, eso es un tema para ponerse a pensar y bueno, no sí, tomar con liviandad las operaciones inmobiliarias para el adquirente, ¿no? Por no. eso Y precábete, comprador. y ese ingrediente que vos dijiste, que una vez más nos damos cuenta que qué importante es la ay, nunca me sale, Inter... interdisciplinariedad, Sí, ¿no? Qué importante que consulten a su abogado para ver si con esos elementos que tiene este caso va a ser viable la acción, exactamente, ¿no es cierto? Eso es muy importante. exactamente, Lo mismo que tal tal cual. vez el agrimensor, que verifique la parcela, bueno, de acuerdo a las distintas localidades, cada una tendrá su... Acá se Sí, exige un plano de posesión. sí, exacto. Yo les quería contar esto. Dos cuestiones. Cuando tenemos la nomenclatura, también el agrimensor, dentro de los antecedentes catastrales, nos va a conseguir generalmente la plancheta municipal, que es la ubicación de la manzana y las calles. Y eso también es Claro, importante mostrárselo a la gente. sí, Porque sí, muchas sí, veces el que sí. cede tiene 2 o 3 lotes y tenemos que cerciorarnos de que es el mismo. ¿Sí? Porque ahí, como Claro, generalmente no hubo plano, bueno,
tomémonos de lo que tenemos, que es, por ejemplo, el loteo originario con la plancheta municipal, catastral, y mostrémoselo al Claro, comprador para ver si está bien. A veces claro, pasa que el objeto de la cesión es una parte material del inmueble. ¿Y cómo nos manejamos de esa manera? Bueno, acá la cesión de derechos posesorios tiene que estar acompañada de un croquis, ¿sí? Lo más prolijo posible, con la consignación especialmente del- de la parte material que se está cediendo, y de esa manera se puede, pero hay que advertir muy claramente a las partes que en el caso de que después se intente hacer un plano de usucapión con una parte material que sea inferior a la superficie mínima parcelaria, habitualmente, por lo menos en provincia de Buenos Aires, esos planos salen con una restricción que es que la parcela no posee capacidad edificatoria. Entonces, ojo con los pseudo parcelamientos a través, como les decía, a través de cesión de derechos posesorios. Yo, por ejemplo, les voy a contar un caso que tenía unos clientes que tenían un predio, lo estaban poseyendo y querían ceder parcelitas chiquitas de derechos posesorios a cada uno de los adquirentes. Y por supuesto que las medidas de los lotes eran muy ínfimas, ¿no? Que no daban ni por casualidad lo que es una parcela mínima, superficie mínima parcelaria de esa zona. Y, y realmente yo lo disuadí de hacer una cosa así porque en rigor de verdad está precarizando la propiedad. Si vos loteas así, si bien es viable luego que cada uno haga su planito de posesión y adquiera, nunca van a poder aprobar un plano de obra, con lo cual la propiedad está precarizada porque indirectamente se claro. estarían violando las normas de ordenamiento del suelo, ¿sí? Con una cesión con croquis que luego, por la fuerza de la posesión y del usucapión, se termina pudiendo hacer un planito de usucapión muy chiquito de esa parcela, pero termina siendo una parcela que prácticamente es precaria, ¿sí? No es algo. Entonces, Claro. eso no es conveniente, realmente no es recomendable. Yo, de hecho, cuando la persona insistió, yo por un tema de convicción profesional no tomé el trabajo, ¿sí? Directamente. Me parecía que eso no es conveniente. Claro. Lo conveniente es que hubiera, si vos tenías 20 años de posesión, hacé vos el usucapión y después, si te lo permite el ordenamiento, lotea a través de propiedad horizontal, porque eso es otra cosa. ¿Sí? Eso es Claro. eso está permitido según el ordenamiento cadastral de cada uno de las jurisdicciones, ¿no? En algunos casos Claro. no, en algunas provincias no se permite eludir la mínima parcelaria con un pH, y en otras, como provincia de Buenos Aires, sí. Además, qué lindo que ya venga el título de con la posesión, la usucapión formalizada, un título con dominio originario, ¿no? Sí, Un exacto. título, pero claro, primero hay que hacer ese. Y es un lujo para hacer una sesión cuando nos viene ya dado también hecho el plano del agrimensor, el plano que pretende usucapir, porque ahí ya Claro. tenemos toda la investigación de hecho, la distancia esquina, los confines de la parcela, todo bien diagramado, y en ese caso la sesión directamente la redactamos según ese plano, según Y el una, plano que pretende. claro, y una vez que está la sentencia de usucapión a favor de la persona que, bueno, que tuvo su posesión durante 20 años, bueno, ahí el dominio ya lo tiene adquirido, ¿no es cierto? Con la sentencia. Sí, Te hoy, pregunto hoy por en qué. día el tema que estás tratando está en el artículo 1905 del Código Civil y Comercial, que habla de la sentencia de prescripción adquisitiva. Este, bueno, ya está detallado qué es lo que tiene que dictar el juez y especialmente en la fecha de adquisición del dominio. Y debe fijar, dice, debe fijar la fecha en la cual, cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho real respectivo. Se trata de una adquisición originaria que aún así tiene que respetar las restricciones y límites al dominio y los derechos inherentes a la posesión. Por ejemplo, si hay una servidumbre, igual la tiene que tolerar como poseedor la Claro, toleraba, también la va a sufrir como titular de dominio. sí. Y sí, es un título que nace originario. ¿Sí? Corta la cadena transmisiva y bueno, y acá podemos hacer la inscripción por oficio de testimonio o, bueno, una inscripción por protocolización notarial. ¿Eh? Claro. Qué Eh, bueno que es protocolizar. El otro día me habló un abogado justamente que tenía la sentencia y yo le proponía, bueno, que la podía inscribir él mediante un oficio o se podía hacer una protocolización, lo cual era bueno por la matricidad que le da lo que vos decías hoy. Porque cuando exactamente, después vos querés ir a buscar el expediente, muchos expedientes han sido expurgados aquí en esta provincia por lo menos y me imagino exactamente. que en otras también, Sí, y si nosotros querés también nos hacer pasa. un estudio no lo podés hacer. Exactamente, exactamente.
Y Así que sabes, bueno. Laura, Ujú. si nos quedan unos 2, 3 minutos, me Sí, gustaría, todos los minutos que vos quieras, que no, me gustaría hacer necesites, una pequeña mención acerca del tema tributario en el orden nacional. sí, cómo no. Específicamente el tema del impuesto a la transferencia de inmuebles, que pasa con el ITI y la cesión de derechos poseedores, porque en lo que es Sí, impuesto de sellos habitualmente está grabado, por supuesto, por la exteriorización de un acto oneroso. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires es el 1,2% del precio. Y les decía que en el orden nacional, la gran pregunta es, ¿qué ocurre cuando, si tenemos cuando es por escritura pública, si tenemos que actuar como agentes de retención de ITI o ganancias o no? Y lo cierto es que hubo una primera tendencia, por lo menos en provincia de Buenos Aires, ¿sí? ujú, Cuando todavía estaba el contador de la Mata, asesorando, bueno, que se consideraba que, no había una obligación de retener, porque en realidad el acto no estaría alcanzado por el ITI. Pero esta consideración se fue revirtiendo y hoy en día la postura mayoritaria de los asesores del colegio incluso es mm, que el acto está alcanzado por el ITI en virtud de que se trataría de un acto análogo a un boleto de compraventa. Entonces, por ese lado procedería, ¿sí? Incluso esta interpretación está un poco más fuerte desde el año 2018 por el tema de la reforma de la ley de ganancias con la ley claro, 27.430, porque al considerar la adquisición del inmueble, se considera también cuando fue la entrega de la posesión, en base a un contrato de un boleto de compraventa o un contrato asimilable. Ahora, la cuestión claro. verdaderamente a que tenemos que hablar acá es si se puede considerar un contrato asimilable o no a la cesión de derechos posesorios a lo que es el boleto de compraventa o una cesión de boleto o un contrato similar. Bueno, lamentablemente no tenemos hoy por hoy un dictamen de la FIP al respecto. Eso sería muy interesante, ¿no? Provocar el dictamen cuando haya bueno, o que lo provoque uno de los colegios provinciales o como fuere, porque hay digamos, como que yo, a mi modo de ver, en lo personal, para mí acá chocan como dos principios, el principio de realidad económica tributario y el principio de legalidad, porque no surge exactamente de la ley y lo que surge es si se trata de un contrato análogo o no. En mi opinión personal, yo entiendo que el acto no está grabado con LITI por el hecho de que no podemos asimilar como un contrato análogo la cesión de derechos posesorios a lo que es un boleto de compraventa, por el tema de la teoría de la causa que yo le estaba contando, de cuál es el contenido de una cesión de derechos posesorios. Es decir, no es Claro. adquirir el dominio, a lo mejor ni siquiera remotamente, entonces mal puede predicarse que hay una transmisión de dominio del inmueble. ¿Sí? O un Claro. acto, un hecho imponible. Pero esta, ya les digo, no es la opinión predominante, así que yo creo que sería muy interesante que la FIP se pronunciara al respecto, ¿sí? Para saber cómo proceder Claro, y no haya inseguridad jurídica tributaria, digamos. claro. Y eso me hizo acordar a hoy yo estaba viendo un tema que era la cesión de derechos hereditarios sobre bien determinado. Bueno, independientemente de todas las cuestiones al respecto, pero el tema del ITI. Mm, Y bueno, y también está dividido en ese, porque es parecido de alguna manera, ¿no es cierto?, cuando habla del inmueble. claro, Y decían exactamente. que cuando decía que se transmitía la posesión, correspondía a ITI. Sí. Pero bueno, también hablé con otros colegas que me decían que no. Y ahí queda en la duda. Bueno, es más o menos como el caso este Sí, que sí, yo comentaste. cuando es sobre bien determinado, una sesión de herencia y es onerosa, yo en Sí, ese caso considero que se retiene ITI, especialmente que porque se retiene. pero de vuelta, por la naturaleza del contrato. De hecho, el artículo 2309 del código, cuando nos dice que en realidad la cesión no se rige por las normas de este capítulo, ¿sí? Sí, 2309 cesión de bienes determinados, eh, no se rige por las Ah, reglas de este título, que sino se por las del rige por el contrato que contrato. corresponde. Entonces, si Sí, por obviamente un bien considerado un single y por un precio, estamos en una compraventa. Lo que pasa que al ser una claro, cesión de derechos hereditarios, sería en todo caso una cesión, una compraventa inoponible por falta de tracto. Porque de hecho no estamos si queremos hacer una cesión sobre bien determinados, porque todavía no podemos cumplir con el tracto. Abreviado, ¿no es claro, cierto? Quiero decir. Entonces, en realidad, eso es la tesis que tenía claro. Zanoni, que es la que hoy se vierte. Yo creo que este artículo hay que interpretarlo leyendo a Zanoni, ¿sí? En el Tratado de las Sucesiones Ah, con anterioridad a la reforma, ¿no? Bajo el Código Civil.
Porque él decía claro, eso, para él la naturaleza jurídica de una cesión sobre bien determinado era un contrato, por ejemplo, si es oneroso, una compraventa inoponible por falta de tracto. Si es gratuito, una donación. Por eso, en la donación sobre bien determinado, en las jurisdicciones que aplica, ahí también, cesiones de derechos hereditarios gratuitas sobre bien determinado, ahí también correspondería transmisión gratuita de bienes en el momento de la firma, claro. no Bueno, supeditado a la... acá ya está derogado ese impuesto, o sea que en mi caso sería en las onerosas el tema del ITI. Claro, exactamente, exactamente. Pero son todos temas muy interesantes, ¿sí? Así Sí, muy que, y no interesantes. exento de discrepancias, ¿no? Como vos decías. Por Claro, un lado tal cosa, por sí. un lado tal otra. Este, Ni- Nico, ¿querés que veamos algunas preguntas dale, o dale, vamos hay con las lugar? preguntas. Acá yo veo que tengo en cuestión, dice, aunque la sesión sea gratuita, ¿se paga sellos? No, sellos es un impuesto que grava las instrumentaciones onerosas, Claro, con lo cual si es sí, sí, gratuita sí. no paga. ¿Qué sucede en aquellas posesiones que no tienen un antecedente contractual? Ahí viene esa cuestión de la investigación de hecho que yo les decía. En realidad, el que haya un contrato de base prueba mucho, es una prueba documental que ayuda mucho al proceso ulterior de usucapión. Cuando no lo hay que recabar a ultranza todo otro tipo de pruebas. Pero no solo para el juicio de usucapión, sino para convencer al cesionario de que es verdad lo que dice el cedente, ¿no? Claro, sigo. Dice, el tema del asentimiento conyugal. Ah, el Preguntaré tema del así. asentimiento conyugal. Qué buena Ujú. pregunta, muy bien. Sí, Miren, al respecto, hay que en principio decir que el asentimiento conyugal no procede por el hecho de que no se trata de un bien registrable, ¿sí? Entonces, no podemos, digamos, predicar la ganancialidad o no de un hecho, que como la posesión. De ahí viene que, en claro, rigor de verdad, en principio no sea, digamos, necesario dar el innecesario. asentimiento. Pero considerando que la norma que regula el problema, el tema del asentimiento para la vivienda familiar es tan laxa, tan amplia, ¿sí? Que se requiere el asentimiento cuando se contrata sobre derechos sobre la vivienda, ¿sí? Derechos sobre Claro. la vivienda familiar. Es tan amplia que entiendo que en la voluntad del legislador también estaría incluyendo a las sesiones de derechos posesorios. Con lo cual, Mm, es muy anómala, esta respuesta es una interpretación muy personal mía, pero yo cuando se trata de vivienda familiar, ahí creo que el asentimiento es indispensable, es muy importante. claro, Que también puede suplirse con la manifestación del cedente de que no se trata de la vivienda, ¿no? claro. Bien. La posesión que nace de un acta de toma de posesión, ¿se puede ceder? Sí, el acta de toma de posesión es me imagino que es un acta notarial que están diciendo, donde el escribano constata la tradición de una persona a otra. Y eso, en realidad, lo que está documentando es un hecho de la posesión, que luego es un elemento más de convicción de que la posesión es real y que tuvo desde ese tal tiempo, que es un hito en el tiempo con fecha cierta, que se da y que va a coadyuvar a la prueba luego en el proceso de usucapión. Claro, Y también nos ayuda a tener una certidumbre sobre el inicio de la fecha de la posesión. Con lo cual, eh, no es que documenta un negocio el acta, pero nos da una certidumbre sobre desde cuándo empezó la posesión. No hace falta ningún documento en realidad claro. para ceder la posesión, pero eso nos da una cierta certidumbre. Después No, dice, ¿qué responsabilidad tiene el escribano en un caso como el explicado? Debe ser el caso ese de la estafa que vos comentaste, que claro, yo entiendo que preguntan. la responsabilidad como certificante no tiene responsabilidad el escribano. Se puede agregar la mención de que uno no redacta, que no es el autor del documento, pero bueno, porque imagínense que lo que se limita al escribano es a dar certidumbre de la autoría del documento, de la autenticidad de las firmas y de la fecha y el lugar donde se estampó, Claro. pero no ¿Y sobre el si se, contenido. y si se hace por escritura? Bueno, acá ocurre lo mismo. Ahí. Si se hace por escritura, es importante pedir un informe de dominio, porque ahí ya sí está bajo nuestro control la configuración y la redacción del contrato, pero no la investigación de Claro, los antecedentes. O sea, si la persona en realidad no tuvo los 20 claro, años, es una manifestación insincera que en nada compromete la responsabilidad de escribano, porque la sinceridad o insinceridad de las manifestaciones se atacan por vía de la simulación, no por vía de la claro, resolución de falsedad. Todo lo que el escribano documentó y vio es verdadero, con lo cual no se va a claro, poder sí, ni va a sí. estar comprometida su responsabilidad, así que no, está bien.
Bueno, y aquí por último hay una pregunta, dice, ¿es un derecho personal que transmite el cedente en la cesión de derechos posesorios? No, no, es el inicio de el fin de una posesión, el inicio de otra y la configuración de un vínculo jurídico que le permite al adquirente, al acquipiens, que Claro, recibe la tradición, aprovechar el tiempo del anterior. Pero no se transmite ningún claro. derecho, no hay un derecho habiente y un causaviente, en ese sentido tradicional. Claro, es la explicación inicial, cuando vos diste todas las diferencias. Exactamente, exactamente. Bueno, Bueno, ha sido un muy, muy placer. lindo. Ay, un gran placer siempre compartir cualquier charla de capacitación con vos, Nicolás. ¿Eh? Igualmente, un placer, Laura. Cualquier tema que con cualquier tema que trates siempre es un placer. Espero que haya sido de utilidad y bueno, y por cierto, siempre quedan más interrogantes y más investigaciones por hacer, ¿no? Así que bueno, eso sí, eso es muy interesante siempre. Seguramente que sí, porque cuando transmitíamos, circularizábamos el flyer, decían qué tema interesante, o sea que a la gente, a los escribanos les interesa mucho y de hecho hoy vi hasta 195 personas conectadas Qué bueno, y cuando finaliza la capacitación la continúan viendo en el momento que lo necesiten. Así que eso es excelente. a través de YouTube del Consejo Federal. Bueno, Bueno, un te abrazo mando grande, les un mando abrazo, y nos vemos pronto. nos vemos pronto. Bueno, chau, Muchas gracias. hasta la Chao, próxima, chau. chao, chao.